quiero darle la vuelta a la hoja para hablar de algo que es trascendental para el mundo. Me refiero a el mundo católico, que representa a más de 1.200 millones de seres humanos. El mundo católico tiene un líder histórico, que es el del papado. El papado ha pasado por muchas etapas en la vida del propio catolicismo, desde el césaropapismo a una idea que creo que desde el punto de vista de la influencia a través de la evolución de los medios de comunicación y la versatilidad con la que se mueve un papa el día de hoy, se convierte en un líder religioso, por supuesto, pero un líder de la sociedad, de los valores, que apunta en la sociedad para tratar de encarrilar a la sociedad en ese principio de valor que a todos nos beneficia si lo observamos. Yo quiero hablar con un hombre de la iglesia que, aparte de ser un hombre de la iglesia, es un filósofo por definición, y me refiero al padre Alejandro Ortega, a quien le doy la bienvenida. Querido padre, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte en esta tarde. ¿Cómo estás? Querido Pedro, un gusto estar contigo aquí con tu auditorio y más en esta circunstancia que acabas de mencionar, donde nuestro Papa Francisco pues se encuentra tan delicado y bueno, pues creo que es muy oportuno hacer algunos comentarios sobre esto. Bueno, en primer lugar, pues, la importancia una posición eh, político-social, como es la de fungir como la cabeza de la Iglesia Católica, tiene un altísimo significado, incluso que trasciende a otras religiones, porque de tiempo atrás ha habido papas que han venido haciendo una labor de conjunción con otras iglesias para demostrarle a la humanidad que hay muchos caminos para llegar a Dios a través de diferentes formas de expresión eclesiástica, que son o la nuestra u otras, ¿no? Y creo que ahí se han dado muestras de mucha apertura, cada vez mayor, y creo que el Papa Francisco es un hombre que abrió de plano el juego de mucho de lo que a lo mejor estaba un tanto, si me permites, yo veía algunas actitudes del propio Vaticano que estaban un tanto oxidadas, estaban un tanto anquilosadas. No sé si tú opines lo mismo. Pues mira, el Santo Padre, el Papa Francisco, ha hecho, o más bien ha llevado a la práctica lo que la Iglesia en realidad ya ha enseñado, no es nada nuevo. A mí me causa mucho, casi resquemor interior escuchar críticas muy duras contra este Papa Francisco, porque precisamente, como tú dices, abrió mucho más las puertas de la Iglesia, hizo comentarios, hizo afirmaciones que a algunos les parecieron incluso heréticas, porque ¿cómo es posible que el Papa diga que todas las religiones te pueden permitir salvarte y demás y demás? Bueno, en realidad eso no es ninguna novedad del Papa Francisco, es la enseñanza de la Iglesia que quedó incluso ya en el magisterio de la Iglesia con el Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución Lumen Gentium, donde hablando de la propia Iglesia, pues señala cómo tampoco tiene la Iglesia católica la exclusiva de la salvación, vamos a llamarlo así, por más que también digamos, con toda razón, que fuera de la iglesia no hay salvación, nada más que hay que entender bien ese concepto, qué significa fuera de la iglesia no hay salvación, y cómo muchas personas pueden pertenecer a la iglesia sin ser, como llamaron algunos cristianos anónimos, pero sí buscando la verdad, buscando el bien, buscando la trascendencia en su vida, de alguna manera dan con ese objetivo, que es el objetivo fundamental de toda vida humana, que es llegar a Dios en definitiva. Hay dentro de los procesos de la propia iglesia uno que ha sido un tanto exclusivo y un tanto excluyente, que es el papel del hombre en la Iglesia Católica. El Papa Francisco empieza a abrir el juego, nombra presidente de la Ciudad del Vaticano a una mujer que es, primera vez en la historia, que pasa algo de esta naturaleza. Esto, por naturaleza y por evolución, ¿podrías considerar que estamos en el camino de que
el desempeño de la eclesia como tal empieza a tener una distribución en función de capacidades, en la que se recargue más en la mujer para, para el oficio. Pues mira, aquí hay que distinguir entre dos tipos de oficios dentro de la iglesia. Unos que puede desempeñar cualquier cristiano católico con las competencias debidas, como bien dices, y otros que son exclusivos de aquellos ministros ordenados que requieren el sacramento del orden. Y en ese campo, particularmente, la iglesia no es que esté abriendo ahora, por más que se haya hablado del el posible acceso al diaconado femenino, en realidad, por ahora ese tema no está sobre la En la mesa. agenda. Algunos se quedó atrás, por decirlo así, incluso después del sino de la sinodalidad, pero sí abrió mucho el Papa a lo que el Papa ya Juan Pablo II había mencionado como el genio femenino. Ahorita Juan Pablo II ya había exaltado muchísimo el papel de la mujer dentro de la iglesia, y lo que ha hecho el Papa Francisco de alguna manera es concretar ese aporte femenino a la iglesia. De hecho, citando un poquito más la espiritualidad de la iglesia, dice el Papa que la iglesia tiene un rostro femenino en la Virgen María también, y cómo ella ejerce el apostolado de manera femenina, en el sentido que la mujer por naturaleza, por su propia esencia femenina, es apertura, es acogida, es atención, es cuidado, es incluso una palabra que él ha usado muchísimo, es ternura. En la revolución de la ternura, acuérdate que el Papa Francisco trajo ese concepto a la iglesia, quiso hacer una revolución de la ternura, y quién mejor que la mujer como ser humano que tiene ese don de la ternura para expresar ese aspecto, esa dimensión de la iglesia. No es exclusiva de la mujer, pero evidentemente ella lo expresa de una manera muy clara. Estamos hablando de un hombre de 88 años. Así es. Es un hombre que tiene un principio eh, medio fuerte de neumonía, que en su juventud se le extrajo una tercera parte del pulmón derecho, que hace 2 días empezó a presentar una ligera insuficiencia renal, descartada en principio alguna forma de ayudarle a procesar la orina. A veces se le ha puesto en estado crítico. En las últimas horas se reportó que tuvo una reunión de trabajo Sí. que se me hizo. Y sí me lo imagino, ¿eh? No, yo también me lo imagino. Conociendo al Papa Francisco, sí me lo imagino, así con la mascarilla y con todo. Con la mascarilla, pero Y dando me lo órdenes. puedo imaginar despachando sin ninguna duda. Ahora, partiendo de la base de que todos somos seres humanos y que tenemos un principio, un fin y una fecha de caducidad. Hoy, mañana o algún día vendrá un desenlace, y esto es muy platicado por la gente. Me voy a poner a nivel de cancha de lo que piensa la gente. La gente dice, será el último papa, el papa negro, Nostradamus, decía que cuando yo lo llegué a platicar contigo, que yo platicaba con mi padre y hablábamos del papa negro, que sería el último de la lista de Nostradamus, y cuando salió Mario Bergoglio, me dice mi papá, me dice mi viejo, me dice, mi hijo, es jesuita. Sí, y luego, pues, ¿cómo le llaman los jesuitas a su jefe? Le El llaman Papa Papa Negro. Y entonces salió el Papa Negro. Y entonces mucha gente dice, ay, jole, ¿no será el último de la lista? Porque también se ha empezado a hablar ya de un cónclave, que se me hace adelantar vísperas, pero en fin, estas cosas son así, y tú sabes cómo es la mecánica vaticana. sí. Eh, en esta serie de especulaciones, ¿tú ves al colegio cardenalicio como lo suficientemente sólido para llevar a cabo un diálogo en donde pienso que hay dos grupos, así, hay dos grupos, uno muy ortodoxo, muy conservador, y otro que tiende a seguir haciendo más abierta a la Iglesia Católica y más liberal, vamos a ponerlo de alguna manera? ¿Lo ves tú que vaya a haber esta confrontación y esta duda sobre el sucesor?
Pues mira, Pedro, en realidad esa dialéctica, por decirlo así, que no me gusta aplicarla a la iglesia como liberales y conservadores, aunque se entiende que puede haber quienes acentúan más ciertos aspectos de la doctrina o de la pastoral de la iglesia, ponen el acento más en un lado y otros lo ponen en otro lado. En ese sentido coincido contigo en que sí puede haber diferentes visiones, pero estas etiquetas de liberal, progresista y conservador, o simplemente de izquierdas o derechas, todavía para decirlo en términos más políticos, me parece que son etiquetas que se aplican de manera demasiado analógica en la vida de la iglesia. Insisto, no es que en el Evangelio mismo encuentras, en la Sagrada Escritura encuentras esos enfoques en diferentes libros, en diferentes enseñanzas. Entonces ahí está todo el contenido. Nada más, insisto, es donde pones el acento. Ahora bien, yo por ahora te diría, la iglesia siempre la considero yo que está lista, en este sentido ahorita los cardenales, los que estén, pues tienen su tarea generacional, le tocó a esta generación vivir este momento de la iglesia, bueno, pues les tocará a ellos con la ayuda del Espíritu Santo discernir qué es lo que conviene, a quién convendría elegir como sucesor. Yo no considero que este papa, por más que sea jesuita, y como tú bien dices, al general de los jesuitas le llaman el Papa Negro, primero por el poder que llegó a tener la compañía de Jesús en la iglesia, y número dos, porque viste de negro, efectivamente, viste en una sotana negra los jesuitas, por eso le decían el Papa Negro, no porque él fuera negro de piel, ¿no? Sino No, no. de vestimenta, ¿no? En ese sentido, el Papa Negro. Entonces, en realidad yo no me la creo en ese sentido, esa profecía, ¿no? Para nada, yo pienso que hay mucho camino por delante y no sabemos el día ni la hora, como dijo Jesucristo en el Evangelio, de cuándo se va a acabar esto. Mientras tanto, hay que seguir. Y el Papa Juan Pablo II en su momento hizo también una observación interesante. Si todo el plan de salvación que preparó Dios para la venida de Cristo al mundo se llevó milenios, ¿cómo iba a ser solo para 2 milenios después que esa vida cristiana, esa vida en Cristo, fueran nada más 2000 años de humanidad? No, vamos a llegar, yo creo, así tranquilamente al 3000, al 4000, no sé cuánto lleguemos. Claro, con todos los cambios culturales y las transformaciones sociales que tenga que haber, pero así como no hubieran imaginado quizás los primeros discípulos de Cristo, pues ya ves cómo en tiempos de Pablo había gente que pensaba que era inminente el fin del mundo. Pues eso era en el año 100, en el año 100 y poquitos, incluso antes. Y luego los Ahora milenarios, acuérdate. estamos en el año 2025, Pedro. Entonces, ¿qué les diríamos a aquella generación primera que estaban esperando inminente el fin del mundo? Entonces, Sí, sí. con eso ya te explico un poquito mi postura de no creérmela tan fácilmente esas profecías y sí de pensar que es necesario que la iglesia pues siga su misión en el mundo, como bien dijiste al inicio de este momento, de esta entrevista. Sí, y yo te ponía la parte conservadora y la parte más abierta en dos, pensando en dos personajes. Uno, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, vis a vis el Papa Francisco. O Ujú. sea, yo sentía más no quiero decir que el Papa Francisco sea informal, pero el análisis formal de la iglesia del Papa Benedicto versus la manera más amigable, friendly del Papa Francisco, creo que incluso hasta el propio Benedicto se dio cuenta de eso. Sí, Y yo paso a algo menos tenso, más laxo, porque tenemos que tomar en cuenta una cosa, Alejandro. A mí a veces me cuesta mucho trabajo entender a mis nietos y me cuesta mucho trabajo porque la evolución de la sociedad implica una evolución también de las instituciones para que se vayan entendiendo en el camino. claro. Y pienso que la Iglesia Católica ahora o en algún momento tendrá que seguir ese camino de apertura, porque ve tú las iglesias en Europa, Sí, Alejandro, sí, están vacías sí, es y una esto creo tristeza. que marca una necesidad de atraer a la Grey a pensar en la trascendencia del hombre. Y ahí creo que mucho la iglesia va a tener que ver con el futuro, presente y futuro equilibrio de la humanidad misma.
Definitivamente, nada más quisiera puntualizar algo sobre esto que mencionas, sobre la dulzura, el carisma del Papa Francisco de apertura y demás. Sí, atención, nada más hay que tener cuidado porque hacia adentro de la iglesia el Papa ha sido durísimo en muchas cosas, ha sido muy firme, ha sido tajante en ciertas reformas internas de la iglesia, en exigir mayor austeridad a los ministros de la iglesia, sobre todo a la curia romana, en exigir que se transformaran ciertas estructuras que se habían venido casi anquilosando, como bien dices, dentro del gobierno de la iglesia, para hacerlas más dinámicas, para hacerlas más eficientes, y también devolviéndole a los obispos, que son los pastores locales en las iglesias particulares en el mundo, devolviéndole las atribuciones que les corresponden. Es decir, ha sido un papa descentralizador en cierto modo. Entonces, Sí, todo eso ha sido una transformación interna que le ha exigido al Papa Francisco una firmeza que es de admirar. O sea, no, o sea, esa bondad y esa, casi iba a decir bonachonería, que pareciera que es hacia afuera, ¿no? Hacia la gente, hacia la es apertura a un los hombre, pecadores y a los de otras religiones. Al mismo tiempo, hacia adentro, es un hombre sí, de hierro. No sé si de, decirlo con de, estas palabras, ¿no? le, Pero como que le voy a ejemplificar al público con este primer gesto. Cuando viene un cambio de papa, se reparte un bono entre la estructura del personal del Vaticano. Cuando llegó el Papa Francisco, dijo, venga el bono, porque vamos a aplicar el bono a la beneficencia y vamos a ayudar a África. Y dije, ay, caray, este cuate sí que trae lo suyo. sí. Padre, vendrán momentos en los que evolucione este tema. Yo quisiera dejar abierta la puerta contigo, porque gente como tú, bueno, yo considero, es un privilegio que haya mentes como tú en la Iglesia Católica, porque son mentes interesantes, inteligentes y que provocan el pensamiento. No quiero llamarte provocador, sino que provocas el pensamiento. Y eso me da muchísimo gusto tu presencia, me privilegia tu presencia porque puedo compartir con nuestro público la imagen de un hombre inteligente y versado como tú. Te agradezco mucho tu presencia aquí. Gracias, Pedro. Igualmente encantado de estar siempre contigo aquí. Igualmente, querido padre Alejandro Ortega, un hombre de Dios, sin duda alguna, y un hombre de una lucidez extraordinaria.